Ya, hola a todos, mi nombre es Brian. Hoy les vengo a presentar cómo desarrollar el siguiente problema, el cual dice así: desarrolla un programa que permita trabajar con las potencias fraccionales de 2, es decir, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo y así consecutivamente, en forma decimal. Eso quiere decir que 0.5 es lo mismo que un medio, 0.25 es igual que un cuarto, 0.125 igual que un octavo y así consecutivamente con el resto. El programa debe mostrar tres columnas que contengan la siguiente información: potencia 1, 2, 3, 4, fracción 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 y así lo siguiente. Suma 0.5, 0.75, 0.875 y así con el resto. El programa debe terminar cuando la fracción decimal sea menor o igual a 0.00001. Vamos a tener que ocupar este valor para determinar el valor final. Para facilitar el desarrollo, implemente la función subproceso, es decir, es_potencia x, y, con x igual a base e y igual a exponente. Ahora vamos a determinar la caja negra, la cual dice así. La caja negra se va a componer de una entrada en la cual consiste la potencia fraccionaria de 2, las cuales van a ser dadas automáticamente por el programa, es decir que nosotros no vamos a tener que ingresar ninguna potencia. Como resultado nos van a dar la columna de potencia, es decir, esta, la columna de fracción decimal, o sea esta, y la columna de suma, esta última que aparece aquí. La estrategia: en primer lugar debemos inicializar las variables que vamos a requerir para resolver el problema. Se debe hacer un ciclo en el cual nos permita determinar las potencias fraccionarias de 2 que sean mayores a 0.0001, es decir que todos los valores que son mayores a 0.0001 son los cuales vamos a tener que registrar en la tabla. Para ello se debe desarrollar dentro de este ciclo una función o subproceso que dé como resultado la fracción en decimales de cada potencia de 2 y a su vez la suma del decimal con el resultado de la suma anterior. Si nos podemos dar cuenta, este resultado del 0.75 es la suma del 0.5 con el 0.25. Lo mismo pasa con el 0.75 más el 0.125, da como resultado el 0.875. Lo mismo con el resto. Este proceso terminará cuando la fracción en decimales sea menor o igual a 0.0001. Es decir que cuando termine, cuando la fracción sea menor o igual a este número, este último valor no deberá ser impreso en los resultados finales. Es decir, que esos valores no van a tener que ir en la columna final, por lo tanto se omite. Ahora bien, ¿cómo sería el diagrama de flujo del problema? En primer lugar, vamos a colocarle el nombre a nuestro problema, cual lo vamos a llamar fracción decimal, y vamos a comenzar inicializando las variables que vamos a requerir en el transcurso del problema. En primer lugar vamos a inicializar el exponente, el cual va a ser muy necesario en el transcurso de nuestra operación. Segundo va a ser la base, que es a 2. Vamos a requerir un contador de potencia, el cual vamos a comenzar en 1, porque es la primera potencia de 2. Luego un contador de separación,
el cual lo vamos a llamar concept 1, el cual también iniciará en 1. Luego les vamos a explicar en qué consiste estos dos contadores de separación. Tenemos que inicializar la suma, cual es igual a 0, ya que la suma anterior a esta es igual a 0. Luego inicializamos un espacio, la cual es igual a una separación, la cual debe ir entre comillas. Posteriormente inicializamos la escritura, de fracción disculpe, me equivoqué, es primero decimal más potencia fracción y luego la suma. Todo esto entre comillas. Este valor que aparece aquí, que está entre comillas, potencia, fracción y suma, se lo estamos asignando a, el cual debemos imprimirlo. Ya. Ahora vamos a comenzar desarrollando el ciclo o el grueso del ejercicio, el cual comienza así. En primer lugar vamos a recordar de que el programa nos pide que debe terminar cuando la fracción decimal, o sea, el último dígito que nos sea otorgado por el programa, debe ser menor o igual a 0.0001. Es decir, que como condición aquí, el valor de la potencia, o sea, x, debe ser mayor o igual a 0, mayor a 0.00001. Ya. Estamos en que la condición del ciclo iba a ser que x iba a ser mayor que 0.0001. A continuación vamos a proceder a seguir con el resto del trabajo. Disculpen, tuve una pequeña interrupción. Vamos a continuar. Ya estábamos en que la condición del ciclo iba a ser que x iba a ser mayor que 0.0001. A continuación vamos a tener que convertir a texto el contador de potencia. Luego les vamos a explicar por qué. N, por este va a ser el valor que le vamos a asignar. Convertir a texto. Con potencia. Y lo siguiente vamos a llamar un subproceso. El subproceso que vamos a llamar va a ser el que se nos da aquí, es potencia x igual a es potencia paréntesis x
coma, n, cerra vuelta. Subproceso x igual es guión bajo potencia paréntesis x coma n. Aquí ya tenemos llamada. El único dato que vamos a entregar aquí, o la única operación que vamos a realizar, va a ser la siguiente: x igual a 2 elevado a n. Ya, revisando el diagrama de flujo del proceso principal, lo siguiente que tenemos que desarrollar es convertir a texto x texto igual a convertir a texto x. Tenemos que convertir a texto x, o sea, el valor que obtenemos de la función potencia tenemos que convertirlo a texto. ¿Ya? Después de eso procedemos a realizar la suma igual a suma de la última columna, cual es sumado con x, ya que recordemos que es la suma con el decimal siguiente, el cual nos otorga la siguiente suma, y luego esa suma es sumada con el siguiente decimal, y así consecutivamente hasta llegar a los 0.0001, que es el último decimal con el cual se podría trabajar. Esta suma también tiene que convertirse a texto, o sea, le vamos a otorgar suma texto igual a convertir a texto suma. Ahora bien, para que todas estas potencias, todos los datos, los resultados, queden de acuerdo a potencia, fracción y suma, y queden ordenados de la misma manera, así, en columnas rectas, tenemos que realizar una función que nos permite determinar la cantidad de espacios que debe haber entre los diferentes datos, ¿ya? Ya que si nos damos cuenta, aquí hay un espacio mucho más grande que en el cual se encuentra en la cuarta potencia, y mucho más pequeño. Así que vamos a realizar la siguiente potencia, la siguiente función, disculpe, la cual vamos a llamarla separ 1, por separación primera. ¿Ya? Espacio guión bajo text 1 paréntesis text mpots coma espacio coma conta C. Estas son las tres variables que vamos a tener que ocupar dentro de esta función, cuáles son el texto n potencia, la cual es el contador potencia, es decir, este dato, el dato de aquí, ¿ya? El 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y así consecutivamente. El espacio, que como dije anteriormente es el que corresponde al espacio que está entre comillas.
Después viene el contador de separador 1, concept 1, el cual comienza en 1, que en este caso vamos a tener que realizar otro ciclo dentro de una función, el cual lo vamos a desarrollar ahora. Subproceso separ 1 espacio guión bajo text1 text npot coma espacio coma concept 1. Dentro de este subproceso vamos a tener que ocupar la siguiente función. Vamos a tener que ocupar longitud para determinar el largo del contador potencia, ya que tenemos que determinar el largo que tiene cada número para poder restarlo al total de espacios que hay entre la primera posición, que sea es P, hasta la última posición, que es la posición anterior a F. En este caso sería, le vamos a otorgar el siguiente valor: larpot es igual a longitud de text npot. Ojo con esto que para eso tuvimos que convertir a texto el contador potencia, ya que esta función no trabaja con números, solamente trabaja con texto, así que por eso tuvimos que transformar el valor numérico a texto. Por eso ahora estamos ocupando el text npot. Luego vamos a determinar la diferencia que existe entre la cantidad de espacios, que son en total 18, desde aquí hasta acá son 18 espacios. Le vamos a otorgar la siguiente variable: espacom 1 es igual a 18 menos el largo de la potencia, larpot, o la longitud del número, como ustedes lo quieran llamar, mientras el concept 1 sea distinto de espacom. ¿Sí? ¿Por qué debe ser distinto? Porque si considera que ambos números son iguales, es porque el espacio que hay entre la potencia y la fracción son iguales, o sea, está completo los espacios. Por eso tenemos que escribir aquí el contador el contador de separación debe ser distinto de la diferencia que existe entre el largo de la potencia y el total de espacios que hay entre el primer espacio de P con el último espacio antes de F. Vamos a escribir contador, le vamos a sumar ahora a contador sep1, contador sep1 concept 1 más 1, y a separación separación 1, o sea, el resultado que queremos que nos dé aquí, vamos a colocarle separ 1, le vamos a sumar espacio.
En este aspecto nosotros podemos, en vez de ocupar suma, podemos ocupar concatenar, pero en este caso resulta mucho más cómodo el sumar, ya que como son ambos textos nos hace más práctico utilizar el más. Con eso tendríamos listo este subproceso. Vamos al siguiente, sigamos con nuestro proceso principal. Una vez que tenemos el primer espacio, que es el que corresponde, el que está aquí entre el potencia y fracción, debemos determinar el otro espacio, el cual está entre fracción y suma. Para lo cual debemos utilizar otro subproceso, al cual vamos a llamar separ2. El siguiente subproceso es igual que el anterior, nada más que con diferentes variables, así que va a ser lo mismo. Textos, vamos a ocupar xtexto. Xtexto es el valor decimal, espacio, coma, concept 2. Vamos a copiarlo para que sea más rápido. Proceso. Vamos a hacer lo mismo que el anterior, le vamos a asignar a esta variable, a este valor, larvec igual a longitud de xtexto, que recordemos que son los decimales, esta con es igual a 25 espacios, que es la cantidad de espacios que existe entre la primera posición, que es F, hasta la última posición, que es la posición anterior a S. ¿Ya? Le restamos el largo de la longitud de los decimales, que es larvec, y posteriormente hacemos un ciclo, mientras concept 2 sea distinto a espacom 2, hacer el siguiente proceso, lo mismo que el anterior. Si esto fuera igual, querría decir que los valores que hay entre digamos así, la diferencia que existe entre el espacio entre la fracción y suma y los decimales es nulo, es decir, que está completo los espacios. Por eso tenemos que decir que es diferente. Si estos valores son diferentes, es decir, que todavía faltan espacios por completar, y se va a realizar el ciclo cuantas veces sea necesario para completar los espacios. Vamos a escribir concept 2, vamos a sumarle al contador de separación 2, 1 más 1, 2 más 1, y a la separación 2, que es el valor que queremos obtener aquí, separ 2, le vamos a sumar espacio, como recordemos es el espacio que está entre comillas aquí. Con eso tenemos listo el último subproceso. Regresamos nuevamente a nuestro proceso principal.
el cual ahora nos toca, digamos, adjuntar en filas los datos que hemos obtenido. Para eso debemos hacer el siguiente procedimiento: impresión. A impresión le vamos a otorgar el valor de text npot, el cual recordemos que es el contador potencia, es decir, el primer valor más, en este caso podemos utilizar también la función concatenar, pero debido a que son muchos datos se nos hace poco práctico utilizar el concatenar, así que vamos a utilizar el más. Esta es la otra razón por la cual no se puede utilizar el solo números y letras, ya que no nos permite el programa no nos permite juntar letras con números o textos con números, por eso es mejor. No nos permite juntar textos con números, solamente nos permite juntar textos con textos o números con números. Más x texto más separador más suma texto, que es el último valor. Hagamos un retroceso. A impresión estamos otorgando los siguientes valores: texto npot, que es, como recordemos, el valor de la potencia, que es el primer valor. La separación, la primera separación que hicimos en el segundo subproceso después del primer subproceso, que fue el otorgarle el valor a potencia. Luego los decimales o la fracción. Luego la segunda separación, está aquí, que está en un subproceso. Y finalmente adjuntamos la suma final de cada fila, es decir, esto. Ahora tenemos que imprimir los resultados. Impresión. Ojo con esto, que también tenemos que sumarle a n, mejor dicho, restarle a n menos 1, que recordemos que es el exponente, el cual tiene que ir aumentando, o mejor dicho, disminuyendo. Menos, por ejemplo, el siguiente, ahora tenemos el valor menos 1, el siguiente debe ser menos 2, el siguiente menos 3, el siguiente menos 4, ya que recordemos que todo número elevado a un número negativo es una fracción. Recordemos que tenemos que sumarle al contador potencia, ya que el contador potencia tiene que ir variando, porque va de 1, 2, 3, 4. ¿Cuál le vamos a tomar? Conta poten es igual a conta poten más 1. Ya, ahora que hemos terminado con esto, vamos a probar nuestro algoritmo. Bien. Al parecer no se salió todo bien, pero al final nos tenemos que dar cuenta de que este valor, este último, es el de la potencia 20, es menor al 0.00001. Y nuestra estrategia afirmamos de que este último valor no deberá ser impreso en los resultados finales. Eso quiere decir que el valor 20 que aparece aquí no debería aparecer
en esta lista. Entonces, ¿cómo corregimos ese error? Debemos establecer una condición justo después de la X potencia. Justo de este subproceso que hicimos aquí. Vamos a pasarlos todos al lado del sí. Van a ver, ya vamos a dar a conocer cuál va a ser la condición que vamos a establecer en esta ubicación. Vamos a establecer de que X debe ser mayor a 0.000001, ya que si sabemos que si la X potencia de esta función obtiene el valor 20, no va a poder pasar por esta condición, ya que es un valor menor al 0.00001. Por lo tanto, ese valor se va a ir por el no y no se va a imprimir, solamente va a imprimir los resultados anteriores al 20, o sea, hasta el 19. Vamos a comprobarlo. Y justo eso hasta el 19. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima. Hasta luego. Chao.